Tras tiempos turbulentos entre fracasos y malas decisiones, Microsoft se encontraba lanzando lo que pretendía ser la última versión de su sistema operativo, la versión definitiva, Windows 10. Este sistema logró una transición más correcta a la nueva era de la tecnología, cosa que con Windows 8 no fue así. ¿Cómo fue ese camino para pasar de esto a esto? Windows 10 nació de la idea de crear un sistema universal entre la PC y varios dispositivos, pero más allá de su gran aceptación, no todo salió como se esperaba tampoco. No todos estaban contentos en un principio. Hay quienes piensan que no debieron ponerle el número 10 y que Windows 7 era mucho mejor. Por otro lado, hay cosas que muchos nos hemos preguntado siempre. ¿Qué no iba a ser esta la última versión de Windows? ¿Y por qué no hubo Windows 9? En este video veremos cómo fue su desarrollo y algunas de las respuestas que buscamos. Este video es traído aquí gracias a GBG Mall, nuestra tienda de confianza donde podemos adquirir licencias originales para Windows a precios muy económicos. También encontraremos licencias para Office, distintos programas e incluso videojuegos. Si aplicamos el código de descuento TU25 obtendremos un 25% de descuento adicional. Con estos descuentos obtendremos precios insignificantes comparado a los precios de Microsoft. Pero, ¿cuál es el truco? ¿Por qué son tan baratas estas licencias? Bueno, esto es porque se tratan de licencias OEM. Este tipo de licencias son utilizadas por los fabricantes al vender equipos con Windows ya preinstalado. Su limitación es que se ligan a la placa base de la computadora, pero considerando su precio es un detalle insignificante, sobre todo si no van a cambiar su equipo o la placa por mucho tiempo. Estas licencias son completamente legales y son una excelente opción para tener nuestro Windows activado con todas las actualizaciones que lanza Microsoft. En la descripción y un comentario fijo les dejaré los enlaces y el código de descuento. Muchas gracias a GBG Mall por patrocinar el espacio. Esto que te voy a decir probablemente te haga ver a Windows 10 más viejo de lo que se suele percibir actualmente, pero la historia de este sistema viene un poco de la mano con el desarrollo de la versión de Windows para smartphones, Windows Phone. De hecho, los primeros indicios del desarrollo de Windows 10 se hallan en el año 2011. Esto es incluso antes del lanzamiento de Windows 8. Aquel año, durante la Conferencia Internacional de Desarrolladores de Microsoft, Andrew Lees, quien en ese entonces era el jefe de tecnologías móviles de Microsoft, hizo unas afirmaciones bastante curiosas. Mencionó que la empresa pretendía formar un ecosistema único entre dispositivos, computadoras, teléfonos móviles y tabletas entre otros. Llegó a mencionar que se podrá disponer de la potencia de un ordenador personal en el formato que quieras. Para entenderlo debemos saber que en el pasado el contexto tecnológico era muy diferente. Microsoft disponía de varias versiones de Windows para distintos dispositivos. Por un lado estaba el sistema insignia principal que todos conocemos, la versión para PC de escritorio, y muchos pensaban que Microsoft solo se dedicaba a esta área. Pero por otro lado también estaba presente en teléfonos inteligentes y Pocket PC. Estos últimos eran unas computadoras de bolsillo diseñados para ocupar poco espacio y ser fácilmente transportables. Llevaban una versión diferente del sistema llamada Windows CE, mientras que los teléfonos inteligentes utilizaban una variante adaptada de este, conocida como Windows Mobile. Aunque todo se llamaba Windows y compartían algunas características similares como la multitarea o la estética, más allá de eso poco y nada tenían que ver con la versión para PC de escritorio. El núcleo del sistema no era el mismo y la convergencia entre ambos no era la gran cosa. Windows Mobile contaba con sus aplicaciones equivalentes, incluyendo su Internet Explorer y versiones de Word o Excel, pero eran muy limitados. Pocket Word tenía un límite de caracteres, y varias características avanzadas no eran compatibles con ciertos formatos de texto o tablas complejas. La versión de Windows para teléfonos evolucionó con el tiempo, y su sucesor pasó a llamarse Windows Phone, lanzado en 2010. Esta versión no se basaba en Windows CE, sino que contaba con el núcleo NT, es decir, el mismo que utiliza la versión de Windows de escritorio. Esto representaba un cambio rotundo. Al contar con el mismo núcleo, Windows Phone no solo pasó a ser una versión mucho más avanzada, sino que también la haría más compatible con la versión principal de Windows en PC. Ambos sistemas compartirían ahora características avanzadas como el sistema de ficheros NTFS. En octubre del 2012, Microsoft presentó Windows 8 junto con Windows Phone 8, reduciendo aún más la brecha entre PC y los smartphones. Tal parece que ese sería el camino a seguir, más dispositivos y menos brecha. La próxima versión de Windows iría más allá. Lo interesante de conocer esta parte de la historia es que nos ayuda a entender el rumbo que Microsoft pretendía seguir para Windows 10 en un principio.
No vamos a abordar de lleno el tema de Windows 8 y su baja aceptación, ya que tengo un video hablando de su historia en detalle. Basta con saber que una de las razones principales fue que su interfaz enfocada a dispositivos táctiles disgustó a los usuarios de escritorio, ni hablar de la pérdida del botón y el menú inicio que nos había acompañado desde Windows 95. Desde su implementación se había marcado como una de las cosas más intuitivas que integró Windows, y Microsoft lo había quitado. La tecnología táctil tampoco llegó para reemplazar el teclado y el mouse como algunos especulaban. Fue toda una combinación de malas decisiones por las que Microsoft entró en una etapa de incertidumbre. El gigante tecnológico perdía su brillo, tenía capacidad de levantarse de nuevo, pero había que actuar rápido. Llegaron así los recortes, cambios de estrategias y planes. Su CEO Steve Ballmer se retiró finalmente en 2014 para darle paso a un nuevo líder, Satya Nadella. ¡Pero soy un héroe! ¡Y lo felicitamos! ¡Nunca vuelva! La empresa daría marcha atrás con algunas ideas y varios cambios se avecinaban en Windows. Estos cambios iban más allá de simples mejoras y actualizaciones. Partían de ideas importantes sobre Windows y su manera de trabajarlo. Partieron de Windows 8.1 para crear la próxima versión del sistema. Durante el desarrollo recibió el nombre código de Threshold. Este es el mismo nombre de un planeta en Halo, y no es la única referencia al juego que vamos a encontrar. Sin embargo, en su primer compilación que fue presentada en una conferencia para desarrolladores, fue conocida como Windows 9. En julio del 2014 se filtró la build 9780. Esta ya incluía algunas funciones nuevas como la barra de búsqueda, aunque no era funcional, pero trajo una gran novedad que todos estaban pidiendo: el regreso de un nuevo menú inicio. Si bien en Windows 8.1 había vuelto el botón inicio, este solo te llevaba a la pantalla de inicio de la interfaz Mother UI del sistema. En cambio, este nuevo menú era una especie de fusión entre el menú de Windows 7 y la pantalla de inicio de Windows 8. Como vemos, este menú ya tenía una idea cercana a lo que sería la versión final. Los programas se encontraban a la izquierda y en la zona derecha integraron los tiles, aunque las opciones de apagado y reinicio se encontraban en la parte superior, en lugar de la parte inferior izquierda. Siguiendo la lógica, muchos confiaban en que se iba a llamar Windows 9, pero en septiembre de ese año Microsoft lo presentó oficialmente con el nombre de Windows 10. También fueron dándose a conocer ciertas afirmaciones que generaron más preguntas que respuestas. Windows 10 será un servicio y será la última versión del sistema operativo. ¿Qué significaba todo esto? Las dudas invadieron a todos en aquellos días. Algunos llegaban a especular que en lugar de una licencia, Windows podría pasarse a un modelo de suscripción, idea que de llevarse adelante hubieran pedido a gritos el regreso de Steve Ballmer, pero el tiempo fue revelando el panorama con mayor claridad. En parte esto significaba la llegada del programa Windows Insider. Por primera vez la comunidad de usuarios podía participar en el proceso de desarrollo del sistema. Mediante este programa cualquier usuario podría registrarse gratuitamente para tener acceso a versiones preliminares, probarlas, tener la posibilidad de reportar errores o sugerir cambios. Esto era un cambio en la filosofía y también implicaba un cambio en el ciclo de actualizaciones. El viejo sistema de Servipacks quedó atrás. En su lugar, Windows 10 recibiría actualizaciones periódicas. Las piezas encajaban. En lugar de crear nuevas versiones de Windows cada tantos años, Microsoft se encargaría de reforzar y adaptar Windows 10 con el paso del tiempo. El desarrollo seguía avanzando y más novedades se hicieron ver. Microsoft liberó la primera versión de la categoría Vista Previa Técnica, conocida como la build 9841. Esta build trajo algunos iconos nuevos como el de equipo, escritorio y el explorador, entre otros. También añadieron la posibilidad de abrir aplicaciones Metro o Mother UI en modo ventana. Aunque ya existía el programa de Windows Insider, no todas las compilaciones eran publicadas oficialmente, y algunas de ellas seguían siendo filtradas. En diciembre del 2014, la build 9901 fue una de ellas. Esta build fue muy destacada por sus avances y características mayores, como la interfaz gráfica, y sobre todo porque ya incluía una versión temprana de Cortana. No era la primera versión que la incluía, pero permitió dar una idea de cómo funcionaba. Ya podía usarse para hacer una búsqueda en la web, pedirle el pronóstico del tiempo o agendar recordatorios. Apenas un mes después se liberó la build 9926. Incluía un nuevo tema de escritorio y una nueva versión de la tienda, pero la gran novedad era el nuevo navegador Project Spartan, otra referencia más a Halo.
Esto me da que pensar, si no le hubieran prohibido a Microsoft los huevos de Pascua, probablemente hubiéramos encontrado algún huevo oculto en Excel inspirado en la saga. Más tarde este navegador sería renombrado como Edge, aunque este fue el primer Edge que parecía un Internet Explorer camuflado, y no la versión basada en Chromium que vino después. Poco a poco el sistema iba tomando forma y en las próximas builds podía apreciarse elementos visuales cada vez más finalizados como el menú inicio. El 1 de julio de 2015, Microsoft habilitó la herramienta Get Windows 10, que permite reservar la actualización a Windows 10 desde dispositivos con Windows 7 y 8.1, en caso de que los equipos sean compatibles. Y a lo largo de julio se empezaron a liberar las versiones candidatas a la versión final. La versión comercial se lanzó el día 29 de ese mes. En general, Windows 10 fue muy bien recibido. Poco a poco fue integrándose por todo el mundo y hay buenas razones detrás de ello. La principal fue que abordó las deficiencias clave de la UI que se habían introducido en Windows 8. Windows 10 era más que el regreso del menú inicio. El usuario ya no se veía forzado a adaptarse a una interfaz que se enfocaba de lleno a las pantallas táctiles, sino que el sistema se adaptaba al dispositivo. Ahora había una separación clara entre el modo tableta y el modo optimizado para teclado y mouse. Había muchos detalles que sumaban, o al menos que no restaban. Se integró un centro de actividades en lugar de la barra lateral de Windows 8 que nadie pidió. El Snap Assist, es decir, la posibilidad de redimensionar ventanas llevándolas a los bordes de la pantalla, es otra característica que vino muy bien. Las transparencias en parte habían regresado, aunque no de la misma forma que antes, mientras que los iconos están ligeramente influenciados en el Windows Aero. Gran parte de los usuarios coincidían con la misma opinión de Windows 10. Este sistema es todo lo que Windows 8 debió haber sido en un principio. Combina la familiaridad de Windows 7 con los tiempos más modernos. Y otro detalle clave en el que Microsoft puso mucho cuidado fue en el rendimiento. Se mantuvo casi al margen los requisitos técnicos desde hace ya 2 versiones anteriores. Todo esto combinado con el hecho de que se ofreció como una actualización gratuita para usuarios de versiones anteriores, logró que muchos se sintieran a gusto y motivados en pasarse a la nueva versión de Windows más avanzada a nivel tecnológico. Windows 10 superó rápidamente a la cuota de mercado de Windows 8.1. Lo logró en menos de 6 meses. Pero no le fue tan fácil con Windows 7. Fue recién en enero de 2018 que logró superarlo en este caso. Y es que Windows 7 en cierto modo representó el fin de una era. Fue la última versión de Windows que estaba hecho pura y exclusivamente para PC. A pesar de que Windows 10 supo adaptarse bastante bien para el escritorio, hay quienes percibían esa diferencia. Así como este sistema trajo grandes cambios, también sembró grandes dudas por resolver. Incluso al día de hoy hay quienes se preguntan, ¿qué pasó con Windows 9? ¿Por qué se saltó del 8.1 al 10? Hay varias teorías al respecto. Curiosamente, Microsoft hizo algo parecido con el núcleo NT del sistema. Windows 8 y 8.1 utilizaban la versión 6.2 y 6.3 respectivamente, pero en lugar de incrementarlo a 1 o 0,1 como lo haría normalmente, saltó a 10 para Windows 10. Pero en este caso, más que por una cuestión técnica, se cree que fue más bien una comodidad para equiparar números y evitar posibles confusiones. En cuanto al nombre real, la teoría más veraz es que simplemente se trata de una cuestión de marketing. En cierto modo, el 10 está visto como un número que representa la perfección, un límite. El señor Tutos PC tuvo un profesor cuyas palabras nunca olvida. Aquí no contamos hasta 10, porque el número 10 representa la perfección y la perfección no existe. Siempre habrá detalles que pulir, cosas por aprender o técnicas por mejorar. Si Windows 10 iba a ser la última versión, la definitiva, tenía todo el sentido que Microsoft elija ponerle el número 10. Iba a ser percibido como algo mejor y realmente bueno, aunque el 9 claro le quedaba más humilde. Esta teoría cobra mayor fuerza si tenemos en cuenta lo que dijo el vicepresidente de sistemas operativos de la empresa aquel entonces. Es un producto en sí. Cuando veas Windows 10 funcionando, estarás de acuerdo en que es un nombre más apropiado. Hay otras teorías. Una sugiere que fue por un conflicto de idiomas. En japonés, 9 se pronuncia de manera similar a la palabra para sufrimiento. La otra teoría fue elaborada por un usuario de Reddit, quien publicó un código que tuvo una gran repercusión en su momento. Sugiere que Windows 9 es una abreviación de Windows 95 y 98 para el modo compatibilidad en las aplicaciones. Y si el nombre fuese Windows 9, este sistema se reconocería como Windows 95 o 98. Pero sea como sea, hay quienes piensan que el número 10 no lo representa tanto. Hay motivos por los que muchos se mostraban escépticos a usarlo, y con razón. Windows 10 también supuso un salto en lo que respecta al control que el usuario tiene sobre su PC.
Un ejemplo de ello son las actualizaciones automáticas obligatorias. Si bien Internet y la fibra óptica avanzó bastante en gran parte del mundo, lo cual permite actualizar en un parpadeo, antes no era así. Dependiendo de la zona, en pleno 2015 podía ser normal contar con apenas 1 mega de velocidad, y encontrarte con una actualización podía ser un dolor de cabeza. Por fortuna, más allá del Internet, Microsoft ha flexibilizado un poco esto, y ahora contamos con la posibilidad de apagar el equipo sin actualizar. Otro aspecto muy criticado que trajo es la recopilación de datos y la falta de privacidad. Las opciones predeterminadas durante las configuraciones iniciales deja activa varias configuraciones que permiten a Microsoft recopilar cosas como la escritura, sitios web explorados o el uso de aplicaciones, y usar los datos para personalizar anuncios. Sí, la recopilación de datos no es algo exclusivo de esta empresa. El problema aquí es que, irónicamente, Microsoft hizo una enorme campaña publicitaria en el pasado criticando a Google por ser una empresa que invadía la privacidad. Y ahora Microsoft hace lo mismo. Y esto no es un simple capricho menor. Este sistema incluso incumple con la ley de protección de datos de Países Bajos y posiblemente otros países de Europa. En esta versión también comenzaron a esconder la opción de crear una cuenta local offline durante la instalación, empujándote a usar una cuenta de Microsoft en su lugar. Es posible crearnos una cuenta local si nos desconectamos de Internet durante la instalación, pero ni hablar de que esto empeoró aún más en Windows 11. Ya ni siquiera permite continuar con la instalación sin Internet, y requiere hacer unos pasos más avanzados para instalarlo de manera offline. Por otro lado, aunque su interfaz mejoró bastante con respecto a Windows 8, trajo muchas inconsistencias. Esto es porque se combinaron componentes de las versiones antiguas con la interfaz nueva, como el viejo panel de control y la nueva sección de configuraciones. Varias configuraciones se encuentran duplicadas o repartidas. Para sumar, estos componentes antiguos no son compatibles con el tema oscuro, y no quedan bien a nivel visual. Pero a pesar de todo, Windows 10 consiguió una gran adopción, y sin duda ha sido percibida como una buena versión de Windows. Ante esta nueva filosofía de Windows como servicio, hemos apreciado grandes cambios con sus actualizaciones a lo largo de los años, como un navegador más decente, mejoras en la interfaz y características nuevas. En parte, Microsoft consiguió lo que se proponía con Windows 10, crear una plataforma más universal, aunque quizás no como se había planeado originalmente. No todo salió como esperaban. Por el lado de los smartphones llegó Windows 10 Mobile como el sucesor de Windows Phone. Esta era la versión homóloga a la versión para escritorio. En esta idea de crear una plataforma universal, integraron una característica en los teléfonos de alta gama que permitía conectar el smartphone a un dock para usarlo con un monitor, teclado y mouse, quedando así como si fuese una computadora de escritorio. Esta característica se llamaba Continuum. Sin embargo, estaba lejos de funcionar como una PC real, ya que corría bajo la arquitectura ARM mientras que una PC usa x86. Por lo tanto, las aplicaciones para PC no eran compatibles. No es que podrías usar Steam o cualquier otro programa hecho para PC con esto. Lo que Microsoft hizo fue crear una plataforma en la que los desarrolladores podían hacer aplicaciones que sean compatibles en varios dispositivos, PC, smartphones e incluso en la Xbox. A decir verdad, parecía una idea muy interesante y hasta adelantada para la época. Podría haber funcionado con desarrolladores interesados, pero ahí es donde se encontraba el problema. Windows en los móviles iba tercero frente a Android e iOS, y estaba bastante lejos de ambos. Los desarrolladores no estaban interesados en una tercera plataforma, y la idea de las aplicaciones universales no era un incentivo suficiente. La popularidad de Windows 10 Mobile caía cada vez más con el tiempo. No fue competencia para sus rivales y finalmente fue descontinuado en enero del 2020. Aún así, Microsoft siguió adelante con la arquitectura ARM y lograron un paso muy importante: correr aplicaciones x86 mediante emulación, y con muy buen rendimiento. Esto le ha dado a Windows una mayor integración en el área de las tablets. Y aunque esto es algo que sorprende, ¿sí?, dejan claro que Microsoft tuvo pretensiones apresuradas allá en 2011. Tener la potencia de la PC en cualquier otro dispositivo es un camino que se sigue trabajando. Personalmente pienso que esto tiene que ver en parte con la demanda. ¿Hasta qué punto esto es algo que los usuarios priorizan por sobre otras cosas? Aquel que en verdad quiere potencia no tiene problema de ir por una PC de escritorio, que ofrece además como ventaja la posibilidad de cambiar los componentes, mientras que en Xbox han buscado formas de integrar características que puedan ser aprovechadas tanto en la consola como en la PC, como el Game Pass, gestionar los juegos remotamente e incluso jugarlos de esta manera.
Y entre las cosas que no salieron como se esperaban, aún nos queda una incógnita en todo este lío. ¿Por qué hay Windows 11? ¿No iba a ser Windows 10 la última versión? La única explicación oficial que se ha dado fue que la pandemia global en 2020 ha sido el motivo. El cómo, cuándo y dónde trabajamos cambió radicalmente de la noche a la mañana, y la transformación digital se aceleró, por lo que era necesaria una nueva versión para el trabajo híbrido. A decir verdad, no son motivos muy convincentes. Windows 11 de por sí no mejoraba el teletrabajo, sino por el contrario hasta excluía varios equipos que no cumplían con sus requisitos. Aunque sí es verdad que su interfaz simplificó muchas cosas. De lo que no hay duda es que la turbulenta salida de Windows 11 de cierto modo levantó aún más la buena reputación de Windows 10. ¿Será esta versión recordada como uno de los grandes sistemas lanzados por Microsoft, a la altura de gigantes como XP y Windows 7? El tiempo lo dirá. Pero aunque así sea, en cierto modo no hay punto de comparación, ya que XP o Windows 7 estaban hechos para una época muy diferente. Sí podríamos decir que Windows 10 es la verdadera primera versión de una nueva era en la tecnología. Déjame tu me gusta y suscríbete. Nos vemos la próxima.